Hola chicos, ¿cómo están? Hola preadolescentes. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es la sabiduría, ¿sí? Lo que Dios nos dice de poder actuar sabiamente en nuestras acciones y en nuestras decisiones, en lo que hacemos, ¿sí? Para eso debemos ver la palabra de Dios que dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Pero no un temor de tener miedo, sino un temor de amar a Dios, de poder mirar la palabra de Dios, respetarla, obedecerla, creer en la palabra de Dios y poder tomar decisiones en base a lo que la palabra de Dios dice. Para eso vamos a escuchar un versículo, a ver qué dice la palabra de Dios. En Proverbios 3:7 dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué buen consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas que pensamos que está bien hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, tomamos una decisión de no obedecer a nuestros padres y creemos que está bien lo que estamos haciendo. Pero la palabra de Dios dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, en lo que nuestro corazón a veces nos dicta, nos dice, o inclusive nuestra mente, que pensamos que estamos haciendo algo bien, pero en realidad toda decisión que tomemos debemos llevarla a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos obedecer a nuestros padres. Eso es accionar sabiamente en obediencia a Dios y a su palabra, ¿sí? La palabra de Dios sigue diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos obedecer a Dios, apartarnos del mal, ¿sí? De toda decisión mala debemos apartarnos de eso. ¿Cómo sabemos si alguna cosa que estamos haciendo está mal? Vamos a la palabra de Dios. Si hay algo, inclusive que capaz estás haciendo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te lo va a mostrar, te lo va a decir, y es una señal de alarma, ¿sí? Para ir a la palabra de Dios y ver qué dice la Biblia y qué decisión tenemos que cambiar en nuestra vida. Ahora vamos a escuchar otro versículo que habla la palabra de Dios con respecto a este tema. En Proverbios 21:2 dice: Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Muy bien, Elías, como Elías nos contaba, este versículo habla también de nuestro caminar, de las cosas que hacemos diariamente, ¿sí? Que cuando te levantás, cuando vivís, lo que venís haciendo en estos días, lo que venís haciendo en estas semanas de cuarentena, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Qué cosas estás decidiendo? ¿Qué cosas hiciste? Nosotros debemos muchas veces analizar nuestra vida, qué hacemos, qué estamos haciendo, si a Dios le agrada, si estamos actuando sabiamente o no, conforme a la palabra de Dios, si estamos agradando a Dios, y debemos analizar todo lo que hacemos, ¿sí? Pero muchas veces nuestro análisis, ¿sí? O como dice la palabra de Dios, sí, que pensamos que en nuestra propia opinión lo que hacemos está bien, muchas veces eso es un engaño, porque muchas veces decimos, no, esto me pasa esto, hago esto, me pasa esto por aquello, y nos justificamos, ¿sí? Le decimos a nuestros papás, no, pero yo soy así porque sí, yo soy así porque hago esto, a mí me gusta ser así, nos enojamos, nos retobamos, ¿sí? Pero esa no tiene que ser nuestra forma de ser, sino tenemos que siempre ir a la palabra de Dios para actuar sabiamente, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que a veces nosotros somos obstinados, ¿sí? Queremos nuestro orgullo, ¿sí? Nuestro enojo, nuestras reacciones, nuestro carácter nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces la Biblia dice que Dios pesa los corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe la intención que nosotros tenemos, ¿sí? Si estamos enojados, si lo hacemos porque estamos enojados, si lo hacemos porque no perdonamos, si lo hacemos porque estamos pecando, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir a Dios para que Él pueda guiar nuestra vida, nuestras decisiones. Recuerden, chicos, que ustedes, ¿sí? Ya están en camino a su adolescencia, por eso tienen que siempre tratar de buscar a Dios, de poder buscar la guía de Dios en todas las decisiones, ¿sí? En todas las decisiones que ustedes tomen, en todo lo que hagan. Si hay algo que les cuesta, pídanle a Dios que les ayude, ¿sí? Si hay algo que necesitan cambiar,
pídanle a Dios con sinceridad, ¿sí? Y Dios les va a ayudar, porque el Espíritu Santo está para ayudarlos, porque es su amigo, porque los ama, porque Dios quiere bendecirlos a cada uno de ustedes. Así que, como dice la Biblia, sí, debemos siempre ir a la palabra de Dios, ir a la Escritura, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla, y Dios nos va a cambiar, va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestro corazón, y las cosas que hagamos siempre Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Dios los bendiga mucho, nos vemos en otra oportunidad. Hay una historia en la palabra de Dios que podemos asociarla, así relacionarla con esta palabra, que es la historia del hijo pródigo. Fíjense que él era un muchacho que vivía con su papá en el campo, con su papá en una estancia, tenía todo, era feliz, pero un día su corazón le dictó otra cosa. Un día su corazón le dijo que se vaya de la casa de sus papás, que se vaya lejos, ¿sí? Que le pida la parte de su herencia, del dinero que le correspondía, y que se vaya lejos. Y así este hijo, dictado, ¿sí?, por lo que su corazón le decía, pensando que yéndose lejos de su familia iba a ser feliz. ¿Cuántas veces pensamos eso? Me quiero ir de mi casa, no aguanto más esto, pensando que en otro lado vamos a ser felices, ¿sí? Sin embargo, la Biblia, ¿sí?, nos enseña que este joven se fue lejos de su familia, lejos de su padre, ¿sí? Y que fue y lo perdió todo por una mala decisión que tomó en su vida, porque pensó que aquello que le dictaba su corazón estaba bien. Sin embargo, por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos haciendo, con las cosas que nuestro corazón o nuestra mente nos dice que hagamos. Tenemos que tener cuidado, porque si no está de acuerdo a lo que Dios dice, nos puede llevar a un mal camino y podemos tener consecuencias malas. Por eso debemos actuar sabiamente. Lo bueno de esta historia es que aquel hijo que se fue lejos se dio cuenta de la mala decisión que había tomado. Luego de sufrir mucho, luego de estar mal, se dio cuenta y volvió a la casa de su padre. Y representa volver a Dios, ¿sí? Quizás tomaste una mala decisión, quizás estás haciendo algo malo, quizás estás enojado, estás con bronca, estás con odio, no aguantás más este tiempo, esta cuarentena, no aguantás más la situación, o estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Podés volver a Dios. Este joven volvió a la casa de su padre, y nos enseña la Biblia que su papá le perdonó, lo abrazó, hizo una gran fiesta, lo vistió de nuevo y volvió a ser feliz, ¿sí? Volvió a ser el mismo que era antes, aquel joven que era feliz con su familia. Entonces podés volver a Dios. Si quizás algo estás haciendo mal, tomaste una mala decisión, podés volver a Dios, porque Dios te ama, ¿sí? Y porque Él va a abrazarte, va a cambiar tu corazón, ¿sí? Quizás te estás dando cuenta de que hay algo que estás haciendo que a Dios no le agrada. Volvé a Dios, ¿sí? Volvete a Dios, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte y para que vuelvas a ser aquel hijo de Dios que eras antes, ¿sí? Que Dios te ama y que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios te bendiga mucho.